Bienvenida y adelante. Ya estamos acá, estamos todos a la expectativa de que nos cuentes acerca del tema del día de hoy. Listo, yo voy a hablarlo, va a ser como un espacio de verdad de aprendizaje, un espacio de construcción. En algunos momentos voy a pedir como que participemos de algunas preguntas o si no lo hago y la idea es que ustedes participen, si no lo hacemos hablando, pues sí que tengan como una hoja que puedan escribir para que al final todos construyamos. Porque como yo les decía ahorita, el trabajo no es independiente. La clínica trabaja algo que es la rehabilitación basada en comunidad y es que necesitamos a la comunidad trabajando acá. Entonces hoy tenemos a la familia, vamos a empezar a hacerlo. Les doy un espacio para que las familias rápido tengan como un papelito, un esfero, para que podamos, cuando yo llegue a ciertas preguntas, las podamos empezar a resolver y ya ahí en ese momento miramos si lo hacemos a través del diálogo o solo escrito y después lo retroalimentamos. Listo, para empezar voy a hablar un poco, algo muy corto sobre eso, de eso de qué es terapia ocupacional, cuál es el enfoque directamente de la clínica, qué es lo que queremos trabajar los terapeutas ocupacionales. Un poco la terapia ocupacional es como una profesión que se centra en la intervención desde la ocupación, pero la ocupación con significado, la ocupación con sentido. ¿Listo? Hacemos uso de la actividad como una herramienta que favorece la salud. Nosotros trabajamos en diferentes áreas y la idea siempre va a ser como lograr la funcionalidad. Trabajamos no solo, sino trabajamos con el entorno, siempre con unas actividades productivas que sean satisfactorias para las personas cuando llegan a trabajar o desde la ocupación, la idea es hacer como un recorderis de todo lo que ha hecho la persona, porque no debemos olvidar que ha sido una construcción en el transcurso de su vida. Entonces tenemos que tener muy en cuenta como todos esos antecedentes ocupacionales que han tenido cada una de las personas. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ocupación no hablamos de trabajo. La ocupación tiene que trabajar muchas áreas. Trabajamos las áreas del autocuidado, las áreas del juego, las áreas del tiempo libre, trabajamos las áreas sociales, las áreas instrumentales, que en este momento solo nos vamos a enfocar cuando hablamos de lo instrumental, que la persona sepa manejar su dinero, sepa andar, transportarse en una ciudad, es como la funcionalidad ahí también de la persona. Trabajamos, me falta un área que trabajamos en la parte laboral y académica, de acuerdo al ciclo de vida de la persona. Para trabajar la ocupación es necesario, cuando hablamos de desempeño ocupacional, que es la diapositiva que estoy mostrando, es necesario que la persona, deben existir tres elementos en esto para que se haga o para que tengamos, podamos nombrarlo como que una persona es funcional. Los tres elementos que deben existir es la actividad, la persona y el ambiente. La actividad siempre va a ser cambiante de acuerdo al ciclo de vida de la persona. En algunos momentos podemos experimentar todos los seres humanos el equilibrio y el desequilibrio. Esto es normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos la persona para que se logre esa actividad? Porque la persona tiene que conocer sus capacidades, tiene que enfrentarse con esos recursos que ha adquirido durante su vida para poder primero hacer una elección de la actividad que quiere, ¿sí? O de las actividades que tiene que tener en ese momento de su vida para que sepa qué capacidades a nivel cognitivo, a nivel perceptual, a nivel sensorial tiene. Entonces ya cuando yo tengo claro qué capacidades tengo yo como persona, desde lo motor y desde lo cognitivo, puedo decir, soy bueno para estas actividades o tengo que desarrollar estas actividades. Pero otra de las cosas o de los elementos que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser el ambiente, el contexto, el entorno que nos rodea. Yo tengo que hacer una elección teniendo en cuenta esto que nos rodea, porque eso es lo que nos permite como aterrizar a la realidad y tener en cuenta o tener claro, sí,
si puedo de pronto hacer esta lección, si puedo, mi entorno me permite que yo sea médico, mi entorno me permite que yo sea terapeuta, mi entorno definitivamente no me permite ahora, entonces me toca intentar hacerlo de otra manera, porque mi entorno, el entorno muestra como todas las capacidades, también desde lo económico y desde todo. Entonces, es tener en cuenta siempre que para que logremos los seres humanos ser funcionales, tenemos que tener estos tres elementos muy claros: la actividad, la persona y el ambiente. ¿Listo? Eso es como el preámbulo de qué es terapia ocupacional y algo así como muy cortico. La idea es que, ¿por qué nombro como la terapia ocupacional? Porque eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a construir hoy, a construir y acompañar a nuestras personas, a nuestros familiares. A hacer buenas elecciones ocupacionales, a promover la funcionalidad, a prevenir que haya una disfuncionalidad o que la gente se nos vuelva dependiente. ¿Listo? Entonces, como esto de que hablamos ahorita de la parte del comportamiento en las adicciones es tan amplio y nosotros estamos siguiendo una línea, nosotros no trabajamos solos, trabajamos en equipo interdisciplinario, seguimos una línea, entonces no voy a hablar de las generalidades, sino me voy a enfocar en un solo tema, que es el juego. El juego patológico, los que han escuchado como las charlas anteriores se han dado cuenta que el equipo que está conformado por el área de psiquiatría, de psicología, de trabajo social, de terapia ocupacional, se han enfocado en esto, entonces yo voy a continuar esa línea. Pero para saber del juego patológico, yo primero quiero que pensemos un momento, cuando yo les hablo de juego, ¿cuáles palabras llegarían a su mente? Si de pronto aquí podemos activar los micrófonos o para pensarnos a ver qué es el juego, pero no lo vamos a hablar desde la disfuncionalidad, sino vamos a hablar el juego, que es una actividad que realizamos todos los seres humanos. Vamos a empezar por eso. Cuando yo les nombro esto, ¿qué es juego? ¿Qué palabras, con una sola palabra, se les viene a la mente? Diversión, Sí. Infancia, Ujú. bien. Entretenimiento, Bien, muy bien. listo. O A sea, ver, como ¿quién que más se anima? Creatividad, sí. Creatividad, muy alegría, bien. acción, Alegría, Alegría. es como la desestrés, Des- Compartimiento, compartir, Listo, compartir, desestrés. Por allá dijeron desestrés, Diana. listo, muy bien. Entonces, bueno, jugar, ¿cuál? Por Jugar, allá los Sebas. jugar, Hogar. Bien, listo. Entonces, esa es diversión, diversión. Diana Dora Díaz por acá nos dice que diversión. listo. ¿Alguien más va a nombrar algo? ¿No? Listo, entonces tengamos eso claro porque vamos a entender que el juego es una actividad que utilizamos los seres humanos para adquirir todas estas cosas tan positivas en nuestra vida. Pero vamos a empezar a pensar cuando todo eso se acaba y pasa a ser todo lo contrario, pasa de ser algo muy funcional a convertirse en algo muy patológico. Entonces, cuando hablamos de juego, siempre va a ser esto: socializar, va a ser algo placentero, va a ser algo libre, va a ser algo espontáneo, va a ser algo de forma de expresión, va a ser autodidáctico, activo, como lo muestra la imagen. El único fin siempre va a ser la diversión y el entretenimiento. Ayuda a conocerse a uno mismo y a los demás. A través del juego siempre vamos a tener relaciones con las otras personas. Nos permite comprender el mundo y la relación con los demás. Pero cuando todo esto se nos va nublando un poquito, en algunos, los que están aquí, en algunos les ha pasado, y se convierte en algo patológico. ¿Qué signos de alarma, por ejemplo? Signos de alarma cuando jugar no es juego, sino ya se convierte en otra cosa. Entonces, aquí les voy a hablar algo de estos signos. Quiero que estemos muy pendientes porque estos signos nos van a ayudar a ver como institución, como familia,
de pronto a que la persona que tiene esta patología no tenga una recaída o podamos hacer algo antes de que vuelva a haber una reincidencia, una recaída. Y estos signos de alarma los voy a hablar muy desde mi profesión, son signos de alarma del desempeño ocupacional. Ahí es cuando hablamos del comportamiento, se cambian ciertas cosas de nuestro comportamiento que nos están mostrando que voy para una recaída, pero que si no las conocemos como familias, como pacientes, como no vamos a poder hacer nada. Entonces, pilas con esto, cuando llega todo esto, cuando el juego ya no es algo divertido, sino algo patológico, cuando el juego ya no entra como una función dentro de una sociedad, sino empieza con otro tipo de funciones en mi vida, se presentan estos signos. Por ejemplo, en el área del autocuidado, encontramos personas con disminución o ausencia de higiene personal. Entonces, pilas porque cuando una persona ya llega como a ese momento, es que ya está pasando por muchas cosas, muchas alteraciones emocionales y ahí también se ve toda la parte comportamental, el desempeño incorrecto del aseo de higiene personal, la falta o incorrecto empeño de productos de higiene personal. Esto pasa porque ya la persona solo tiene un objetivo o solo tiene claro que todo su dinero y todo va para el gasto del juego. Entonces ya toda la parte del autocuidado, toda la parte de sus enseres, todo esto ya no es necesario, no lo ven importante. Entonces hay cambios de ropas infrecuentes, están más tiempo en esos espacios, entonces se olvidan como de esto que nos permite mostrarnos ante una sociedad diferente, entonces ya me estoy olvidando casi que de mí. Combinación de ropas inadecuadas, bueno, falta de conocimiento e importancia relativa de la imagen personal. Entonces, eso nos puede mostrar, ya cuando hay todos estos cambios, que la persona está en una situación en la que requiere mucha ayuda. La idea es que no lleguemos hasta allá, que antes nos demos cuenta para ayudar a solucionar o a prevenir como todo este tipo de cosas. Los hábitos de la vida saludables también se ven afectados. Entonces, hay deficiente alimentación y conductas relacionadas, escaso o inadecuado cuidado de la salud, ya casi no me intereso, alteraciones en el ritmo del sueño, vida sedentaria, automedicación, inadecuado seguimiento de pautas médicas, consumo de tóxicos, puede haber también a la par del juego, haber el consumo excesivo de café, de tabaco, de alcohol, de drogas y prácticas sexuales de riesgo. ¿Listo? Entonces tengamos familias muy claras estas situaciones que nos pueden ayudar a reconocer que ahí estamos cambiando el comportamiento y que vamos, antes de haber una recaída, como en esa adicción, puede haber recaídas en el comportamiento. A nivel del ocio y el tiempo libre, ya hay aislamiento, pues ya la única necesidad de ellos es estar en esos juegos, en los casinos o en donde estén frecuentando, pues para estar como en medio de su adicción. La incapacidad de manejar el ocio, incapacidad de disfrutar ya lo que antes a mí me gustaba, una salida con mi familia, de pronto una ida a cine, de pronto el sentarme a cenar con todos, el estar con mi pareja, todo esto ya se vuelve como que sin sentido, entonces ya lo único en lo que me enfoco es en eso y lo único que me mantiene en relación con el mundo, el exterior, es como el juego, ¿no? Entonces la falta de motivación, interés, inactividad, nulo o escaso empleo del tiempo libre en actividades productivas o significativas, escasos o inadecuados contactos sociales, ya la vida social se ha reducido tanto que en ocasiones llegan a solo una o dos personas que son las mismas personas con las que se pueden encontrar en esos espacios. Las tareas domésticas, que yo creo que esta es una de las quejas más grandes que damos en las consultas, la dificultad como para apropiarse de su ambiente, de su contexto familiar, de cuidar su espacio, tender la cama, de hacer las cosas tan simples, tan sencillas que implica el hogar. Entonces ya no hay incapacidad, perdón, de planificación y realización de las tareas asignadas. Entonces ahí es cuando también vienen los otros conflictos, pero es que no escucha o es que no hace caso o es que se volvió perezoso. Entonces, pilas con ese signo de alarma, falta de motivación,
ya todo es como que, ay, como que cansancio, pero es que me exigen, pero es que me quieren obligar y yo ya no quiero ir a esos espacios, entonces tener en cuenta también eso, desconocimiento de productos o formas del desempeño apropiado, entonces ya ahí llega también la irritabilidad, de pronto el uso de palabras. Hostiles para las otras personas, de pronto también que ya los espacios se tornan tan diferentes que no los respeto. También hay falta de seguimiento de métodos efectivos de seguridad. A nivel del manejo de dinero, y en esta me voy a de pronto a demorar un poquito más porque vamos a hablarlo de que si estamos hablando pues de adolescentes, pues todavía están a cargo y son responsables ustedes como papás, pero si estamos hablando de un adulto, tenemos que tener en cuenta que si hay inadecuado manejo del dinero, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo les vamos a acompañar? Porque no tenemos que empezar a suplir las necesidades económicas de esa persona, sino al contrario, podemos generar esas estrategias o planificar cómo vamos a hacer para que esa persona retorne nuevamente a ciertos espacios que le permitan adquirir la parte económica, hacerlo responsable de lo que se necesita de sus gastos, cuáles son los gastos básicos del ser humano, la alimentación, la vivienda, todo lo de los enseres, toda la parte para el acicalamiento del ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar todo eso? Pero en este caso, además, como ya hay un problema también de adicción, y en la mayoría de los casos, no voy a generalizar, pero sí en la mayoría, también se adquirieron muchas deudas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para también no pagar esas deudas, sino involucrarlo y entregarle la responsabilidad a esa persona para que se haga cargo de sus deudas? ¿Listo? Porque así estamos ayudando y no estamos promoviendo. Entonces, pilas porque un adulto sí o sí tiene que hacerse cargo y responsable de su vida de adulto, de sus responsabilidades frente a sus deudas. Entonces, ustedes acompañan un proceso, pero parte de acompañar no es hacerme cargo o asumir las deudas y la responsabilidad económica de esa persona. Eso no es acompañar, eso es volver dependiente a la persona, eso es también de pronto aumentar un poco el síntoma, hacerle entender que no puede, que no es capaz de asumir las responsabilidades, de retornar nuevamente a un espacio laboral, sino que necesita siempre estar dependiendo de alguien. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Entonces, en el manejo de dinero encontramos personas con inadecuado manejo del dinero, falta de planificación de los gastos, que esto es en algunas de las intervenciones con el área de terapia ocupacional. Preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus gastos mensuales? ¿Cuánto recibe la persona? ¿Cuánto gasta la persona? ¿Cómo vamos a dividir esos gastos? Entonces, es también, si la persona está viviendo en su casa, que se haga responsable. Necesitamos que esa persona sepa que tiene unas responsabilidades porque eso también le va a dar una motivación frente a la ocupación. Hay desconocimiento de dificultades para utilizar el dinero, perdón, para utilizar el dinero, desconocimiento de dificultades para obtener y utilizar como la información financiera. Entonces, como que no tengo nada claro, pero también tenemos que evaluar el caso del uno a uno porque hay personas que ya han tenido, que tienen un trabajo estable, hay personas que han asumido en algún momento de su vida esta responsabilidad, pero que eso se ha perdido porque se entra el juego. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar nuevamente para que retorne todo eso? No para que nosotros tengamos que asumirlo. Nuevamente les digo, no hay que asumir esos gastos porque esos gastos no son de ustedes, familia, esos gastos son de la persona que adquirió esos préstamos o esos, sí, esos préstamos. ¿Listo? En cuanto al manejo del entorno, ¿qué se ven estas personas dentro de la disfuncionalidad? Escaso, nulo, inadecuado conocimiento del uso de los recursos comunitarios. Claro, como ya solo nuestro enfoque y nuestro pensamiento está en un lugar, el otro ya se torna como difícil de manejar. Entonces yo ya no vamos a ponerlo desde algo que uno escucha siempre, vamos a una reunión familiar o estamos en estos espacios, entonces yo ya no me hallo, como que no es el espacio en donde quiero estar, entra la angustia, como que la necesidad de irme, de aislarme. Bueno, hay escaso y inadecuado contacto social, porque ya mi ciclo social se fue reduciendo tanto que ya solo tengo una o dos personas que son también, en ocasiones, la mayoría, factores de riesgo.
dificultades en el manejo del transporte público, dificultades en la relación de compras. Entonces, a veces hay demasiadas y exageradas compras, o a veces todas estas compras se reducen tanto que ya ni siquiera me hago cargo de mis cosas personales. El desempeño laboral. Aquí también encontramos como demasiada disfuncionalidad. Encontramos escasa formación y experiencia previa, escaso interés laboral, por eso entonces es difícil volver o retornar a lo que yo hacía antes, o son personas que se ausentan de esa responsabilidad que ya adquirieron, o son personas que muy cambiantes. Entonces, tengo como baja tolerancia a tiempos, no duro nada en un trabajo, necesito cambiar. Es importante como es. ¿Por qué? Porque no tengo expectativas, porque no tengo como autoestima, porque también mis habilidades ya no las reconozco. Bueno, por todo esto que ha generado también la enfermedad. Experiencias laborales frustrantes, déficits cognitivos y conductuales, aquí también tenemos que tener en cuenta, por eso dentro de los procesos se acompaña mucho de neuropsicología, falta de habilidades para buscar y llevar a cabo un empleo, entonces es como que, bueno, ¿cómo lo hago? Es como si hubieran olvidado esa parte de su vida en donde adquirieron ese conocimiento, en donde se prepararon para eso, ya han tenido muchos trabajos, pero retornar a esos espacios es muy complejo porque ya solo sienten que saben hacer una cosa y que es jugar. Entonces, ¿cómo acompañamos a esas personas para que también reconozcan esas capacidades que tienen, para que también regresen a una sociedad, a una comunidad? A un entorno laboral de una manera tranquila. Por eso aquí, como lo hacemos nosotros desde la clínica, a través del acompañamiento. El modelo que utilizamos es la rehabilitación basada en comunidad, que permite no estar, como yo decía al comienzo, en un consultorio, sino llegar allá. Tenemos que buscar también aliados para que esto se logre sostener en el tiempo, porque no es solo trabajarlo para hacer el ingreso, no, aquí lo que tenemos es que tratar de sostenerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo facilitamos el ingreso de estas personas a estos entornos de pronto con un aliado? Si yo conozco a alguien que esté allá, si yo llego, la persona o el contexto laboral ya sabe por lo que yo estoy afrontando, de pronto me pueden acoger de una forma diferente, alguien escuchar. ¿Cómo lo hacemos realmente? Si es en el colegio, buscamos un aliado desde la psicóloga, la orientadora; si es en el trabajo, buscamos a la de salud ocupacional; también tenemos el bienestar laboral. Entonces, ¿cómo esos espacios los hacemos? No tenemos que contar toda una historia, sí, pero sí cómo aliamos a esas personas para nuestro proceso de rehabilitación. ¿Listo? Entonces, déficit cognitivo, esta parte ya la había hablado, hay falta de habilidades para buscar y llevar a cabo un empleo, por eso siempre también necesitamos el acompañamiento de nuestras familias. Sin embargo, este acompañamiento no debe ser desde el yo le hago todo, sino bueno, sentémonos nuevamente, cómo hacemos una hoja de vida, qué quieres hacer, qué sabes hacer, para qué serías bueno, qué facilita. En ocasiones ya por la experiencia, ya tantos años sin trabajo, pues tengo un proyecto de vida, pero hoy no tengo la experiencia. Entonces, ¿cómo inicio nuevamente a proyectarme en el día a día? ¿Cómo inicio nuevamente a establecer otras metas, a establecer como sí, una vida laboral, ¿sí? A replantearme nuevamente, teniendo en cuenta las tres cosas que yo le nombraba adelante: la actividad, la persona y el ambiente. ¿Listo? Falta de habilidades, bueno, estigma social, falta de recursos de rehabilitación laboral. Ahorita ya Colombia se está preparando nuevamente y están hablando pues, toda la parte de la política pública para ver cómo acompañan el ingreso al trabajo de estas personas. Y desde la clínica, aquí una cuñita, vamos a trabajar también con la bolsa de empleo para hacer talleres de formación, listo, para específicamente para esta área. También la parte del mercado laboral cambiante, entonces ya sabemos que estamos en transformaciones y que yo como profesional todos los días estoy aprendiendo algo, estoy nuevamente estudiando, estamos como en pro de todas estas nuevas capacitaciones. Entonces la persona ya se siente como que quedó atrás en muchas cosas, como que yo ya no sé hacerlo como lo hacían antes, mi experiencia era diferente. Entonces también cómo acompañamos todos esos procesos para que nuevamente se retome esta parte académica, para que nuevamente empecemos a formarnos desde lo que yo ya sé hacer
y volver a reconocerme dentro de esa labor. Las relaciones interpersonales. Hay falta de redes sociales. Por eso a veces también trabajamos todas estas salidas en contexto. Lo hacemos a nivel grupal con un grupo de pacientes. Vamos a tal espacio para que nuevamente aprendamos a vincularnos en estos espacios sociales porque esa parte también se olvida. Pues cambié toda mi vida y solo desempeñé un rol por mucho tiempo que ya retomar los otros que parece sencillo, se me dificulta. ¿Listo? Entonces, muchas veces es porque no puedo hacerlo, el llegar, el vínculo se me vuelve difícil, no sé cómo expresarme, me siento juzgado, así no me estén juzgando. Como que la ansiedad en el momento también me gana. Entonces, ¿cómo acompañamos para que este retorno a la vida social sea favorable, que no sea como una exposición a un factor de riesgo para la persona? Entonces, hay como déficit de habilidades sociales. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las fases del juego. Aquí lo vamos a hablar en qué cambia en la persona también desde su comportamiento. Hay fases, voy a hablar de tres fases. La primera es la fase de la ganancia. ¿Qué hay en esta fase que encuentra la persona que está en el juego? En el juego patológico encuentra de pronto atracción por el juego. Hay ganancias consecutivas, entonces eso motiva más a que yo empiece y siga jugando. Hay refuerzo de autoestima, de autoimagen, porque si yo gano, entonces yo tengo muchas capacidades para esto es lo mío y esto me va a generar plata. Entonces ahí entra como mucha la motivación y eso puede llegar a empezar, pues se genera ahí un riesgo porque vamos es creando también esta parte de la adicción. La importancia del refuerzo social, allá entre ellos, en los que frecuentan estos espacios, pues hay ese refuerzo de, uy, muy bien, usted ganó. Yo tenía los términos que utilizaban y se me quedaron en la oficina. Después los buscamos y hablamos de los términos. A mayor expectativas de ganancia, pues mayor inversión, entonces empieza a aumentar más el gasto de dinero en esos espacios. Cuando yo hablo de los espacios, tengamos en cuenta que no solo estamos hablando de ir a los casinos, porque también ahorita hay muchos juegos por las redes, ¿listo? Entonces también estamos hablando y demasiada inversión, entonces también hay. La ganancia se relaciona con una importante excitación, se siente eso, pueden durar meses o años esta fase. Pasamos a la segunda, que es la fase de pérdida, donde ya empiezan a haber también ciertas situaciones más complejas en la persona que prefieren el juego solitario, oculto, entonces ya pasaron de ser reconocidos, de tener una autoestima aquí, de que fueran valorados porque ganaron, entonces ya empezamos como que empezamos a fluctuar en todo esto a nivel económico y también a nivel emocional, entonces ya prefieren empezar a aislarse porque también ya se están dando cuenta de estos comportamientos en sus diferentes contextos, familia, laboral, en el contexto social, entonces ya hay un aislamiento también para ocultar eso. Invierten más cantidad de dinero y tiempo, se reducen las posibilidades de conseguir dinero y ser productivos, creen que la única forma de obtener dinero es a través del juego. Ahí es donde vamos olvidando todo el resto. Se afecta la autoestima, situación social y financiera. Utilizan excusas y mentiras para evitar ser descubiertos. Creen que las ganancias son inmediatas. Llegan los límites insospechados. Yo creo que aquí podemos hablar que en ocasiones ustedes han vivido de pronto hurtos en la familia, de pronto que presté mi o envié por un mercado y nunca llegaron con el mercado, mi tarjeta está con unos gastos que no son míos. Entonces ahí es donde se empiezan a tener como ciertas conductas diferentes y vamos involucrando también a las personas de al lado, pero para hacer uso del dinero también de ellos. Y la fase de desesperación, que es cuando ya estamos muy mal y ya muy involucrados en ese juego, entonces es el juego que pasa a ser prioridad, ya es que se me acaban casi los otros roles porque ya solo me dedico a esos espacios, a esos juegos. El juego es la única ocupación, hay pérdida de hábitos y rutinas de todo lo que estamos hablando ahorita en frente al autocuidado, a los hábitos de vida saludable, al trabajo, al tiempo libre, ya ese tiempo libre y todo, casi todo el tiempo pasa a ser dedicado al juego. Aumentan las pérdidas y el miedo por las deudas.
Y como hay ese aumento por las deudas, entonces también lo que se hace es jugar más, pensando que va a ser su única salvación, la única forma de conseguir nuevamente o de saldar todo lo que ya he tenido, en lo que me he metido. Aumenta el alejamiento del entorno, esto también es de la familia, de las parejas, de sus amigos, ya solo me dedico a eso. Hay confrontación con la realidad financiera, entonces es donde ya muchos han perdido hasta sus trabajos, ¿sí? Han perdido, pues el sueldo ya está todo, se debe todo en esos espacios. Incrementa el tiempo de juego en la búsqueda de soluciones. Creen que es la única forma que tienen para poder saldar todas estas deudas. Y hay ya hay pérdida de los empleos y de la mayoría de roles. Nosotros los seres humanos desempeñamos muchos roles. ¿Sabemos alguno? ¿Alguien quiere decir cuáles son nuestros roles? ¿Alguien me quiere colaborar? Cuando yo hablo de roles, ¿entendemos ese término? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros roles? Ay, me están escuchando, ¿cierto? Están muy callados, Sí, Diana, sí, muy bueno, callados. Roles pero, son otras habilidades, podríamos ajá. decir. Eso, tenemos muchos roles en nuestra vida, somos pareja, somos hijos, somos trabajadores, somos compañeros, somos papás. Bueno, esos son nuestros roles. Entonces ya esto pasa, se abandona todo eso. Entonces ya estoy solo dedicado al rol del juego, que en este caso ya es el juego patológico. ¿Listo? Entonces, los resultados del juego. Bueno, los préstamos de diversas instituciones, entonces ya como me han identificado y quienes van a identificar primero, pues pueden ser los que vivan con él. Entonces, con ellos, entonces ya empiezo a hacerlo por fuera, a buscar otros espacios o personas, mejor personas, para encontrar ese dinero y poder seguir con esto. Las familias, cuidado porque aquí nuestra posición es muy importante, que no nos volvamos como codependientes. Yo creo que en la intervención, en la charla pasada, se habló un poco también de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en estos juegos, para no suplir todas las necesidades de esta persona, porque lo que estamos aumentando es todos estos síntomas? ¿Cómo hacemos también para entregarle responsabilidades y saber que ustedes no tienen que hacerse encargo de esas deudas? ¿Listo? Las apuestas incrementan, porque ya hay implicación del juego, pues como que ya toda su vida está girando en torno de eso. Ya las amistades, las únicas amistades, porque realmente quien les da ese sentido y ese valor son ellos mismos. Entonces, muy bien, o vamos a seguir, o aquí vamos a poder, vamos a volver a hacerlo, vamos a ganar. Entonces, esas expectativas, pues ellos que son las únicas personas como que los motivan a continuar, pues como que son sus únicos núcleos también y las únicas personas que son aceptadas en ese momento. Y también entra otra cosa, en esta pues todo el mundo no entrará, pero sí muchos entran a la vida también del delito, a las cosas ilegales. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Tengamos eso en cuenta porque podemos ayudar a las personas, pero sabiéndolo hacer. Entonces, frente a este panorama, ustedes como familia, ¿qué acciones tomarían? De a uno, de a uno. Ujú. ¿Qué Pues yo podríamos pienso hacer? que Buscar cuando, ayuda. que Buscar cuando, ayuda. sí, buscar, Buscar una autoría o buscar un superior que nos pueda colaborar. Listo. Sí, listo, eso es importante, siempre buscar la ayuda porque ahí es donde vamos a encontrar de pronto también la forma, porque ya en este momento muchas familias también están desesperadas y no sabemos qué hacer. En estos momentos la idea es también como que podamos expresar qué nos ha servido a nosotros como familia, qué hemos implementado, qué se puede implementar desde la clínica, cómo podemos ayudar a estas personas a que salgan de ese mundo que es el único mundo que tienen en el momento. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar aquí, yo hice como un cuadro comparativo entre el equilibrio ocupacional y el desequilibrio ocupacional.
que es lo que evaluamos siempre desde el área de terapia ocupacional, y es lo que nos permite generar como modificaciones o un plan de tratamiento para acompañar a estas personas. Cuando hay equilibrio ocupacional, que esto lo tenemos que tener todos los seres humanos, tenemos cantidad adecuada de ocupaciones, que era lo que yo les hablaba ahorita, frente a los roles, correcta variación entre las mismas, ¿sí? Aquí la variación tenemos que tener en cuenta que yo no solo soy una cosa en la vida, pues solo una ocupación, yo soy muchas cosas, yo puedo hacer varias cosas en el día a día y tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando está pasando algo en mi vida y uy, ya como que no puedo hacer varias cosas, ¿qué está pasando? O llegó una enfermedad física o hay algo mental que me está limitando para hacer eso. Correctas variaciones en las mismas, satisfacción con el tiempo, entonces buena distribución en el día a día para poder cumplir con todo. Se encuentran variaciones constantes entre el equilibrio y el desequilibrio, que era lo que yo les nombraba también al comienzo, porque es que nosotros no llevamos una vida así, estática, nosotros somos seres cambiantes. Cada ciclo de vida yo no puedo hacer, yo como adulta no puedo hacer lo mismo que que hacía cuando niña. Entonces, la adolescencia ya también llega con otro tipo de actividades, la adultez llega con otro tipo de actividades. Entonces, cuando yo hablo aquí que hay un desequilibrio, pero también hay la capacidad del ser humano de transformar eso. ¿Listo? No me quedo en el desequilibrio, sino con todas esas capacidades que yo he adquirido, entonces logro nuevamente estabilizarme, tengo buena resolución con el cambio, puedo hacer buenos cambios y puedo volver a retomar una vida funcional sin ningún problema. Algunas personas tienen la dificultad para eso. La capacidad de adaptación para recuperar o asumir nuevos roles y sus patrones ocupacionales le permiten de nuevo posicionarse en este estado de equilibrio. Diferente cuando hay desequilibrio ocupacional. Hay ciclos desadaptativos, ¿sí? No somos constantes, estamos así, así, así. Entonces son las personas que vemos y que siempre nombramos. Pero entonces lo hace por un día. Es que se metió en el gimnasio y no fue constante, yo le pagué, fue 3 días y ya lo abandonó. Empieza a leer un libro y no lo termina. Tiene dificultades para hacer lo básico, tender la cama es imposible, no cuida su ropa, entonces todo esto está ahí como en el desequilibrio. Las necesidades propias de exploración y dominio no son satisfechas, no hay resolución de problema, entonces cualquier cambio me va a afectar, me va a frustrar, me va a llevar al llanto, me va a llevar al abandono, a la necesidad de que me acompañen. No lo veo como lo vemos en el equilibrio ocupacional, que listo, necesitamos hacer un cambio, lo hacemos, lo reconocemos. De pronto sí nos puede generar emociones, pero pues no nos detenemos en esas emociones, sino continuamos y empezamos a hacer nuevas cosas. Aquí no, aquí la persona puede llevar o generarse tantos cambios emocionales que me puede llevar a una disfuncionalidad, a mantenerme en eso, a perder la función. Entonces, se generan conflictos en los diferentes roles, pueden haber discusiones constantes con la familia, discusiones constantes en el colegio, aislamiento en esos espacios, de pronto crisis de ansiedad fuerte, también hay abandono constante, dificultades para sostenerse en el tiempo, entonces la tolerancia, digamos que en este momento tenemos 1 hora de actividad, yo no soy tolerante a ese tiempo. Entonces, solo aguanto 5 o 10 minutos porque ya empiezo a desesperarme, ya pierdo la atención, ya no estoy como enfocada en esto, sino me disperso y ya no puedo estar en ese espacio, entonces me tengo que ir. No es posible satisfacer las necesidades de salud, sociales, mentales. También hay afectaciones de las áreas de desempeño, que las áreas de desempeño son las actividades que le nombré al comienzo. Actividades de autocuidado, las actividades instrumentales, las actividades de trabajo y estudio, las actividades sociales, las actividades de tiempo libre y ocio. Y se me fue una, pero esas son, ¿listo? Entonces esas áreas se ven siempre afectadas en el desequilibrio ocupacional y ahí es donde llega como que los signos más alarmantes. Vamos a hablar de cuando hay disfuncionalidad ocupacional. Se presentan en 3 cosas que nosotros siempre valoramos o evaluamos y que es en las que tenemos que enfocarnos dentro de un proceso de rehabilitación. Hay deprivación ocupacional, entonces las limitaciones, entonces me limito tanto, ya no creo en mí, ya no soy capaz de asumir ciertas cosas, que ya hay unas barreras físicas y mentales que me impiden retornar a eso. No se disfruta la actividad.
Entonces yo voy y lo nombran mucho, es que yo no me motivo, es que nada me gusta, es que nada me hace reír, es que allá no me siento bien. El único espacio como seguro para las personas se convierte o su cuarto o su casa, entonces es el hecho de que ya los otros espacios me generan muchas cosas, pero en este caso, o bueno, ya eso le hablo ahorita de qué podemos hacer ya en el plan de tratamiento. Hay aislamiento, falta de recursos económicos porque yo ya no me sostengo en una actividad, entonces yo ya no voy a tener una remuneración. Hablo de la actividad laboral, pero también puede pasar con los adolescentes que están en el colegio. Entonces ahí es donde también nos toca estar muy pendientes de qué podemos hacer para acompañar estos procesos de vinculación, que es súper importante que las personas retornen a esto. La alineación ocupacional. Se genera demasiado estrés o demasiado aburrimiento, ya no es significativa, ya no me da el valor que tenía antes. Entonces ya como que ir a esos espacios no va a ser lo más chévere, lo más agradable para mí. Y abandono, siempre termino abandonando todo. Y pueden pasar por varios sitios y nada les genera esa motivación. El desequilibrio ocupacional, que es un poco lo que estábamos hablando ahorita, que no hay participación en las ocupaciones que le permitan ejercitar sus capacidades físicas, mentales y sociales. Siempre hablamos de eso. Nosotros, toda la ocupación nos permite eso, el desarrollo del ser humano a nivel físico, mental y social. ¿Listo? Y otros problemas ocupacionales es que la competencia ocupacional. Entonces, aquí en la competencia ocupacional encontramos personas con dificultad para adaptarse a circunstancias cambiantes, conductas inadaptativas. Resulta problemático el desempeño de roles, minimización del riesgo en cuanto al daño en relación con el otro, con otro tipo de juegos. Entonces, como ya nada me sirve de este entorno y yo tenía una adicción, vamos a hablarlo, digamos que por las máquinas, entonces empiezo a buscar otro tipo de cosas también en el juego patológico y no lo veo tan grave porque como no es mi juego de impacto, entonces me voy por otro lado y eso es una forma también de retomar a la misma adicción y generar nuevamente como volver a lo mismo, a la recaída. Dificultades en organización de rutinas. Entonces, no lavaron la loza, dificultades para cepillarse, el día a día no lo puedo desempeñar. Esto lo trabajamos mucho. Aquí sí ya vengo a nombrar qué es lo que nosotros hacemos. Necesito qué es lo que nosotros hacemos desde la rehabilitación y lo voy a hablar desde mi área y desde un poco lo que se hace en la clínica. Desde la rehabilitación de terapia ocupacional lo que queremos es detectar actividades que puedan aportar un sentido de meta, de objetivos y de propósitos a la vida de esta persona. Entonces, esto lo empezamos a hacer como con una evaluación de como de la persona, un reconocimiento del perfil ocupacional. Aquí podemos hablar de un reconocimiento de, por ejemplo, desde la profesión que ha estudiado. Esto es cuando le preguntamos también a los papás cómo fue el desarrollo de la persona, qué le gustaba hacer cuando era pequeño, antes de empezar en todo este juego patológico, qué hacía, qué le divertía porque hay una historia de vida que me favorece para este plan de rehabilitación. ¿Listo? Desarrollar y potenciar habilidades para la vida a través de prácticas en entornos significativos para las personas. Este de pronto es uno de los temas más difíciles porque acompañar a la persona para que vuelva a retornar a sus roles es muy difícil precisamente porque no hay esa motivación. Yo qué les digo desde aquí, tenemos que empezar a hacer, es la única forma que nos puede llevar a encontrar la motivación. Si yo no empiezo a hacer, si yo me quedo acá esperando que me llegue la motivación, fijo no va a pasar. De esto, lo único que voy a encontrar, ay, me salí de la presentación. ¿Cómo hago? No, ahí está. Yo no la, Abajo. No, todavía, ahí está la presentación, Diana. yo no la veo. Eh, Nosotros sí la estamos visualizando, sí. ya la encontré. Listo. Listo. Entonces, Muy bien. tenemos que generarles en el día a día como ese acompañamiento desde, bueno, vamos a ir.
Si ya los estamos o los hemos de pronto, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Ya estamos o ya están vinculados en el gimnasio, ya tienen algún tipo de deporte, ya volvieron a algún trabajo, pero entonces que hoy me dolió la cabeza, entonces no puedo ir, ¿qué puedo hacer? No acompañemos eso. ¿Listo? Si no vemos que es algo grave, que necesitan ir de pronto a un espacio de servido, un espacio médico, acompañémoslo porque son también sensaciones que llegan a nivel corporal, que se muestran de pronto desde la ansiedad o que no permiten, es también como esas barreras emocionales que yo me pongo como para abandonar esos espacios. Entonces, la única forma de que regrese la motivación a nosotros es haciendo. ¿Qué les puedo decir? De pronto vamos a hacerlo. Hay sitios e instituciones que nos piden tiempo, ¿sí? Que si yo regreso al trabajo, pues me van a exigir las 8 horas. Pero si yo estoy en los espacios deportivos, en espacios culturales, en espacios sociales y no soy tolerante a todo ese tiempo, listo, está bien, no pasa nada, pero vamos, participamos y ya la parte también de la adaptación, pues lo vamos haciendo de manera pues lenta, vamos haciéndolo como muy tranquilo, como para que no sea algo difícil para la persona, pero vamos a acompañar siempre, tenemos que hacer, hay que entregarle responsabilidades a nivel también de la parte del desempeño en el hogar. Hay que entregar responsabilidades, tengamos en cuenta y siempre estas responsabilidades las entregamos de acuerdo al ciclo de vida en el que se encuentre la persona. ¿Listo? Vamos a hacer todo el día. La imitación es muy buena, la imitación es necesaria, la constancia y la repetición en estas actividades. Todo lo que vamos a hacer, constancia y repetición. Y también podemos involucrar diferentes formas de presentación. Entonces lo vamos a hacer lo mismo, pero de diferentes maneras. Lo vamos a mostrar diferente para que la gente empiece a generar como un interés para esto. Trabajar y desarrollar su capacidad para relacionarse de forma saludable con su familia, sus amistades y otras personas del entorno. Aquí lo hacemos también a través de los talleres ocupacionales, a través del acompañamiento en los espacios en los diferentes contextos, bien sea el colegio, el trabajo, la casa de las familias. Hemos acompañado también en los espacios como las salidas a espacios de ciudad y también por eso siempre promovemos que cuando salga la persona empiece o no empiece, porque si ya han empezado un proceso desde la clínica, ya traen como eso muy instaurado en su diario vivir, ya han instaurado todo este tipo de actividades, entonces es continuar. Con los que no han empezado el proceso arriba, sí es necesario que los acompañemos un poco más, ¿listo? Em, Generar estrategias para el manejo de sus emociones en los diferentes contextos. Entonces, como qué incentivos, no económicos, pero qué incentivos podemos generar también para que la persona se motive a ir allá. Y nosotros en el día a día también lo vamos encontrando. Encontramos de pronto un compañero con el que yo aprendí ya a hablar diferente y él va a ser mi motivación. Encontramos cosas tan simples como que, no sé, al lado de mi trabajo hay algo que a mí me agrada de pronto tomarme un café en esa cafetería, me agradan otras cosas, esa va a ser un incentivo para yo continuar yendo a esos espacios. Cosas simples que motiven a la persona. No tenemos que irnos siempre a espacios o que la salida de viaje a Cartagena o que no, 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 con lo simple y con lo que podamos hacer en el día a día. Eso nos va a motivar. El hecho de un abrazo de despedida o el reconocerle lo bonito que hizo durante el día, porque a veces nos encontramos, y yo creo que por aquí lo hablo, en el lenguaje también nos puede llegar a afectar o a ayudar. Fijar objetivos realistas y planificar de manera coherente la forma de alcanzarlos. Ellos siempre ven como que el día muy difícil, no me va a alcanzar el tiempo para absolutamente nada. ¿Cómo lo podemos hacer? Traigámoslo a lo real, planeemos, empecemos a planificar nuestro día, porque si yo lo escribo, si yo tengo aquí todo esto listo, yo lo miro y digo, ah, bueno, sí, sí me alcanza el día para hacer las cosas. Entonces le voy quitando peso aquí, me voy quitando de pronto esas cosas negativas que me limitan, que no me permiten hacerlo. Entonces es necesario al comienzo que empecemos a planear. Em, si quieren y les facilita, pues con un horario, háganlo, o si no, de una forma más dinámica, cada uno busque su estrategia
para que sea, pues porque que sea su propia motivación, pero háganlo en el día a día. Hay personas que no lo necesitan, que se adaptan más fácil, pero otras que sí lo necesitan porque el tener que mañana tengo que hacer dos cosas y no sé cómo, eso ya me angustió. ¿Cómo las vamos a hacer? Escríbalo ahí. Ayudar a superar los obstáculos que puedan presentarse en su recuperación. Hay diferentes obstáculos, entonces, por ejemplo, el reconocimiento, cuando ya hay un cambio en el comportamiento, ese podría ser un obstáculo, entonces ya veo que está volviendo a ciertas conductas de antes, ¿qué empiezo a hacer desde ya para que eso no se aumente? De pronto se está volviendo a aislar, nuevamente está cogiendo el celular, otra vez está generando préstamos con los familiares, ¿sí? O la plata que era para los gastos diarios ya no fue invertida en eso. ¿Qué está pasando y cómo los podemos ayudar para que nuevamente esto no se desborde? Adaptarse, esto era lo que les decía ahorita, adaptarse a nuevos tipos de lenguaje, palabras claves, por el efecto placebo que la misma palabra produce. Entonces, lenguajes propositivos, también trabajar lo que eso nos sirve a todos los seres humanos, pero en ocasiones no lo hacemos. En ocasiones nosotros somos los que más duro nos damos cuando hablamos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hacer también para ayudarnos dentro de los diferentes contextos para que esto vaya mejorando? Recuperar la máxima autonomía personal y social posible mediante la adquisición de las habilidades necesarias para la recuperación del proyecto de vida. En esta parte es necesario que la persona empiece a reconocerse, ¿sí? Que empiece a incentivarse, que sepa que sí llegó la enfermedad de pronto en algún momento a su vida, pero que todavía hay capacidades que el cerebro tiene de pronto cuando empezamos a hacer actividades para fortalecerlo, él tiene la capacidad de recuperar muchas de las habilidades mentales superiores. Nosotros tenemos también la capacidad como seres humanos de recuperar mucho nuestros entornos, de en el día a día ir transformando nuestras rutinas. Entonces, mantengamos eso, nuestros hábitos y nuestras rutinas. Es necesario establecer nuevos patrones de acción y adquirir nuevos hábitos. A veces mi hábito estaba solo enfocado en eso, en ir a esos espacios. Entonces, ¿qué voy a hacer también para manejarme en un espacio en donde yo tenga actividades de tiempo libre, en donde yo pueda volver a una vida social, en donde yo pueda volver a una vida laboral? ¿Qué voy a hacer para eso? ¿Cómo voy a distribuir mi día a día para completar o para cumplir con esas rutinas diarias que me favorecen a mí como persona? Y cómo voy a también, qué tipo de actividades voy a involucrar para fortalecer toda mi parte cognitiva, ¿listo? Capacitar a las personas para que alcancen un equilibrio en las ocupaciones que conforman sus rutinas. Entonces, esta parte sí lo hacemos a través de la gimnasia cognitiva, lo hacemos a través del hacer, lo hacemos a través del reconocimiento. Hay una sábana que se hace con las personas en donde descomponemos ciertas actividades para que ellas se den cuenta cuáles son las funciones que tiene que desempeñar en esas actividades y empiece a prepararse. O diga, no, definitivamente esto yo no lo puedo hacer, pero tengo esta habilidad, voy a compensar esto que no puedo hacer con esto que sí puedo hacer. ¿Listo? Mm, con esto yo creo que termino mi charla. Otra vez se me perdieron todos. Mm. Entonces, no sé si tengamos un espacio para... Bueno, Diana Carolina, muchísimas gracias a nuestra profesional, terapeuta ocupacional. Son